Esta semana en Cuadriga, Chávez ha muerto. ¿El fin del chavismo? Terminó una época. Durante 14 años, Hugo Chávez mantuvo con firmeza las riendas del poder en Venezuela. Un líder revolucionario hecho a sí mismo. Chávez fue un defensor de los pobres y oprimidos en Venezuela y figura insigne del pensamiento izquierdista en toda América Latina. No obstante, cuanto más tiempo estuvo en el poder, más aumentaban las voces en su contra. Sus críticos lo acusaban de haber adoptado un estilo de gobierno cada vez más autoritario. Ahora esperan el fin de la revolución socialista del país. ¿Se avecina un cambio de poder en Venezuela? Conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional de la Deutsche Welle. Pues sí, ha muerto un mito. No es exagerado decir que Hugo Chávez ha cambiado la vida política, ha marcado la vida política de América Latina durante los últimos 15 años. El tiempo dirá si su proyecto, el socialismo del siglo XXI, se marchita o, por el contrario, sobrevive. Queremos conocer su opinión, ya saben que nos interesa muchísimo, pero hoy vamos a escuchar la opinión de 3 expertos aquí, mis invitados que paso a presentarles. Manuel Silva Ferrer es venezolano, investigador en el Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín e investigador asociado al Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Harald Neuber, corresponsal en Alemania de la agencia de noticias Prensa Latina y cofundador del portal América 21. Vivió y trabajó en México, Cuba y Venezuela y ha sido corresponsal de guerra en los Balcanes y Oriente Medio. Y Ana Solís Landívar es investigadora boliviana, trabaja en el Departamento para América Latina del Instituto Giga de Hamburgo. Esta politóloga y jurista es experta en potencias sudamericanas y modelos de integración regional. Muchas gracias a los 3 por estar aquí. Hugo Chávez ha muerto, realmente deja un claro vacío político. Ahora mismo no sabemos ni siquiera cuándo se van a celebrar nuevas elecciones. Todos nos preguntamos realmente, ya que nadie ha asumido formalmente el poder, ¿quién manda en estos momentos en Venezuela? Bueno, tomo la palabra. Sí. En términos fácticos es evidente que el partido en el gobierno, el PSUV, continúa al mando de todo el orden institucional y es evidente que Nicolás Maduro es el hombre al mando del país, designado por Chávez en diciembre, en términos simbólicos como el heredero del proyecto bolivariano y en términos fácticos como el presidente de la República, ¿no? Es el presidente encargado y es un hecho que va a ser el candidato por el PSUV a las próximas elecciones, ¿no? Creo que no hay duda al respecto de quién manda en este momento en Venezuela en ese sentido. Entonces, ¿qué tipo de transición política se perfila? ¿Logrará Nicolás Maduro aglutinar a todas las corrientes chavistas a su alrededor? ¿Le harán caso? Bueno, yo creo que sí, pero antes de todo quiero decir que, claro, el fallecimiento del presidente Chávez es un duro golpe para todos que suspiran por un mundo mejor, por una sociedad más justa en América Latina, pero también a nivel internacional. Y creo que eso lo podemos ver en las reacciones de los líderes de América Latina, de África, de todo el mundo, ¿no? Si hablamos sobre la situación actual en Venezuela, creo que podemos decir que hay una continuación política, ¿no? Eso lo vimos el martes, antes de que se anunció la muerte del presidente Chávez, cuando hubo una reunión de emergencia de la junta directiva del partido, de los gobernadores, de los 20 gobernadores socialistas que hay en Venezuela, y de la cúpula del ejército, ¿no? O sea que hay una estabilidad y eso creo que es importante mencionar porque hay muchos periodistas que no realmente conocen bien la situación en Venezuela, que dicen que ahora Venezuela va a entrar en una fase de incertidumbre, de una falta de estabilidad. Yo no veo nada de eso en este momento. Efectivamente, creo que está claro, como mencionaba también Manuel, es claro, ¿no?, quienes están gobernando actualmente en Venezuela. Ahora, en un sentido, vamos a ver cierta continuidad, porque me parece que el chavismo va a continuar en el gobierno, pero al mismo tiempo vamos a vivir cierta transición. Claro que sí, porque ahí ya está la desaparición del líder carismático que es Chávez.
Ahora, frente a ciertas declaraciones de que podría entrar el país en ciertos momentos de inestabilidad, no lo veo así. Pienso que esta transición se hará dentro de un marco legal y además tranquilo, porque además que el chavismo se ha organizado bastante bien y ha mantenido la unidad, ha sido claro que va a seguir apoyando a este líder que es Maduro, también tienen el soporte de las Fuerzas Armadas. Y eso garantiza cierta estabilidad en el país, al menos en el primer momento. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Porque realmente hay quienes hablan también de dos tendencias, una la que apoya a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, otra la que apoya a Nicolás Maduro. ¿No puede haber ahí una cierta inestabilidad? Sí, pero quizás esa inestabilidad comience a jugar más en el mediano plazo. En el plano inmediato está claro cuál es el patrón a seguir. La Constitución delinea ya, afortunadamente, delinea cómo debía ser esa transición, y aunque dentro del chavismo se dio una vuelta importante a la lectura de la Constitución para permitir que fuera Maduro quien asumiera la presidencia y no Diosdado Cabello, como determinaba la Constitución en el momento de falta absoluta del presidente, como es el caso ahora, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano hizo una lectura donde decía que Chávez no era un nuevo presidente, sino que era un presidente en ejercicio, y desarrolló una tesis que fue una sorpresa para todos, que fue la de la continuidad administrativa. Es decir, Chávez no debía juramentarse nuevamente, puesto que era un presidente que estaba en funciones y simplemente su mandato continuaba. Eso fue lo que permitió que Nicolás Maduro, siendo el vicepresidente, asumiera la presidencia y no, como la mayor parte de la gente entendía debía suceder, el presidente de la Asamblea Nacional. Incluso el día de ayer, Fernando Soto Rojas, que fue presidente de la Asamblea Nacional, cuando le hicieron una entrevista y le preguntaban qué es lo que va a suceder ahora, decía, bueno, Diosdado Cabello debe asumir la presidencia de la República. Y 2 horas después, Elías Agüe, el canciller, dijo, no, Maduro asume la presidencia de la República. Es decir, esto es un poco el juego que se da y en el cual es importante también explicar a los interesados en el caso venezolano que en este momento la Constitución quizás es mucho menos importante que la política. Es decir, lo que determina en este momento los juegos y las clavijas y los engranajes de los movimientos en Venezuela es mucho menos el orden constitucional que el orden político. Y en ese sentido... Has traído una constitución sí, ahí, ¿no? Sí, ¿Los venezolanos lleváis todos una constitución encima o es...? Bueno, para debatir en estos momentos... Sí, para debatir sobre el tema siempre hay que ir a entender algunos de los artículos y cómo ocurren algunas cosas y por qué. Pero en este caso, desde mi perspectiva, lo fundamental es poder entender cómo se construye la arquitectura del poder en Venezuela y sobre todo la arquitectura al interior del PSUV. Esa es la única manera de poder entender cómo se van dando los pasos y los movimientos en este momento. Bueno, un comentario, una observación. Claro que hay diferentes corrientes dentro del Partido Socialista, del PSUV. Pero yo creo que a medio plazo va a ser mucho más importante otro digamos, conflicto, ¿no? El conflicto entre la burocracia, los funcionarios y la base, porque los movimientos de base, las organizaciones de base, los consejos comunales son el motor de la revolución bolivariana. Y hay un conflicto entre estos actores de base y los funcionarios en el gobierno. Eso creo que será un desarrollo mucho más importante para Venezuela que los conflictos dentro del gobierno, dentro de los seguidores de Diosdado Cabello y los de Maduro. No sé. Ahora eso es una sí, esfera, pero, perdón. sí, claro, por un lado tenemos no solamente las bases populares, ¿no? Y las comunidades que se han formado de apoyo a Chávez, pero también, como mencionaba Manuel, también de las élites políticas. Una cosa interesante que nosotros vemos con este nombramiento de Nicolás Maduro como el presidente del momento es que evidencia que se evitó de todas maneras que Diosdado Cabello tomara el poder. ¿Eso cómo lo podemos interpretar o qué podemos leer de eso? Puede ser, en primer lugar, que sí, que efectivamente hay división de ello y cierto temor de que Diosdado Cabello, un ex militar, tome las riendas del poder. Y por otra parte es también no sacar de la primera línea a Nicolás Maduro, ¿no? Él entra dentro de una campaña presidencial y sacarlo es ya restarle puntos o popularidad.
principalmente. Pero Nicolás Maduro, lo estás diciendo, no cuenta precisamente con el apoyo del ejército, es decir, ¿qué posibilidades tiene de ganar unas elecciones cuando se celebren? Bueno, es difícil decir quién cuenta o no con el apoyo del ejército en este momento. Eso es algo, pienso yo, entramos en un ambiente extremadamente especulativo. Si generalmente estamos aquí un poco al hablar del futuro y de lo que vendrá especulando, hablar de cómo se comportará el ejército es entrar en un ámbito metafísico puro, ¿no? Yo quisiera poner el acento en lo que acabas de comentar, y es en el hecho de esas esferas que están operando allí. Y la esfera del campo social y el campo de la política permite hablar también de una división. También allí juega una esfera que es el propio PSUV como parte de esa esfera, así como también se dan las divisiones. Ya se habla incluso de una tercera tendencia, no solamente la gente que está en torno a Maduro y en torno a Cabello, sino la gente que está en torno a la familia Chávez. Es decir, Adán Chávez, Argenis, Aníbal, etcétera. Aparentemente hay un grupo allí que no congenia con los otros dos. Entonces ya se habla de un tercer frente también. Y hay un cuarto muy importante que no debe dejarse de lado y no se sabe muy bien si está alineado del todo con Diosdado Cabello, que es el ejército. Es decir, hay que entender que el gran soporte de Chávez en estos años ha sido el ejército, es decir, un hombre que no contaba con un partido político, al que le fue muy difícil articular el llamado polo patriótico, hizo del ejército su gran brazo ejecutor, sus cuadros políticos fundamentales, y lo podemos ver en la configuración actual de las elecciones a gobernadores. De los 20 gobernadores, creo que 10 u 11 son militares. Y se habla de que debe haber unos 5.000 militares en puestos claves a todo lo largo de la institucionalidad del país. Manuel, sí. Pero eso es ninguna sorpresa, porque el Chávez y el chavismo viene del ejército. O sea, Chávez se politizó dentro del movimiento bolivariano 200, o sea, era un grupo dentro del ejército, un grupo progresista. Entonces, yo sé que muchas veces se menciona eso, pero para mí eso es ninguna sorpresa. Si uno conoce la historia del chavismo y del bolivarianismo en Venezuela, se entiende eso. Estamos hablando mucho de los partidos o del partido en el poder, el PSUV, pero ¿qué hay de la oposición? Está claro ya que va a liderar la oposición Enrique Capriles, y de liderarla y celebrarse elecciones, ¿tiene ahora quizás más posibilidades que en las elecciones de diciembre o en las elecciones de octubre de que haya un cambio en Venezuela? Bueno, la oposición, la MUD, la alianza de la oposición, está bastante dividida, y Capriles hasta ahora es la principal figura, pero según las últimas encuestas yo no veo que Capriles tiene chance pero se espera, ¿no?, que él sea el candidato oficial. Claro, no hay un nombramiento sí, Ana, porque oficial, no hay pero ningún se otro espera. candidato, ¿no? Exacto, Sí. exacto, no hay líderes. Sí. Y son 19 partidos que forman parte Por de eso que la por oposición. una vez, o sea. de hecho, la oposición está unida, se podría decir, más que en anteriores ocasiones, ¿o no? Bueno, la oposición ahora, y hay que decirlo también para quienes leen el caso venezolano, hay que entender que la oposición, lo mismo que el chavismo, ha vivido un proceso largo de ya 14 años, y la oposición actual en Venezuela no es la misma oposición del año 2004, del referendo del 2002, del golpe de Estado, o la del año 98, cuando Chávez llegó al poder, de la misma manera en que el proyecto bolivariano es totalmente distinto a lo que se suponía era la revolución bonita del año 98. Es decir, estos patrones de funcionamiento político, como es natural, han ido transformándose con el transcurrir del tiempo. Yo creo que son mucho menos las organizaciones que tienen el control. Yo hablaría de unas 4 o 5 organizaciones importantes, de la misma manera que el chavismo también se articula en torno a distintos grupos. No es un bloque homogéneo, unitario, sino que es un grupo bastante heterogéneo. Creo que está bastante claro para todos en este momento que si las elecciones se dan como manda la Constitución en un lapso perentorio de 30 días, será imposible para la oposición buscar un candidato distinto, a menos que se sienten y en un conciliábulo logren sacar un candidato de la manga. Creo que en este sentido Capriles tiene todas las de volver a ser el candidato, y en este sentido, y habiendo visto el resultado de las elecciones anteriores y pensando en lo que ya está ocurriendo, y es el proceso de beatificación de Chávez como líder máximo, legitimado además por la comunidad internacional, por la prensa, etcétera, creo que la va a tener mucho más difícil que en las elecciones pasadas. Creo que sí, en las elecciones presidenciales de octubre del 2012, quiero decir. Entonces,
Creo que el futuro de la oposición venezolana estará, por supuesto, en mantenerse allí, en intentar fungir como contrapeso y en prepararse eventualmente para un referéndum revocatorio y para unas nuevas elecciones. Y en desarrollar un proyecto político, porque hasta ahora la oposición, el único proyecto político que ha tenido es la posición en contra de Chávez. Y ahora Chávez ya no está, o sea, como persona, como presidente ya no está, y por eso la oposición va a tener un gran problema ahora. El problema de la oposición siempre ha sido la falta de un proyecto político común. Pero debería ser al contrario, ¿no? Si Chávez ya no está, debería ser más fácil todo, quiero decir, para la oposición. De hecho, hablando de la relevancia de Chávez y siendo día de duelo nacional en Venezuela y en otros tantos países, ¿hasta qué punto no podemos hablar incluso de un país que se queda huérfano y de una región que se queda huérfano de líder de izquierdas? Es exagerado hablar porque estos días realmente, viendo la comitiva que acompaña al cadáver de Chávez en las calles de Caracas, viendo esos jefes de Estado que llegan a Caracas a despedirlo, ¿realmente se puede hablar de la muerte de un mito o es ir demasiado lejos? Es que pienso que para el sentir en este momento en Venezuela y también en muchos otros lugares de Latinoamérica, efectivamente la gente lo está sintiendo como se ha muerto el padre, se ha muerto Chávez. Todos tenían el lema, yo soy Chávez. La gente, sí, ese carisma o ese tipo de liderazgo hizo que la gente lo sintiera como parte de la familia. Todo el discurso permanente de Chávez, claro, generó tal cercanía que ahora el pueblo venezolano, mucha parte del pueblo venezolano está viviendo este sentimiento de orfandad, ¿no? Sí, pero no solamente en Venezuela, sino también en otros estados latinoamericanos. Sí. Hay luto nacional, duelo nacional en como 6 o 7 estados de la región, de Cuba hasta Chile. Mencionamos que hasta en Chile 3 días. O claro. sea, ¿Cómo se está viviendo en Bolivia? Tú que eres boliviana, han hablado claramente de que quieren seguir adelante con la revolución bolivariana. ¿Cómo se vive la muerte de Chávez en Bolivia? El presidente Evo Morales y el proyecto del ALBA fue apoyado casi desde sus inicios por Bolivia, ¿no? Nosotros, recordemos, firmaron el acuerdo con Cuba primero en el 2004 y después el tercer país que se integra a este movimiento fue Bolivia. Mucho del modelo venezolano lo tomó en parte el presidente boliviano y así hay mucha interdependencia que creció entre Bolivia y Venezuela. Y ahora lo que espera Bolivia es que, claro, que muchos de los programas de cooperación que están instalados en el país pues, se mantengan. Yo creo que has dado en el clavo con la palabra interdependencia, ¿no? Hay mucha dependencia también de otros países, Cuba, donde realmente ahora hay temor de que se vuelva un nuevo periodo especial, que haya una crisis migratoria nuevamente, es decir, que esos programas de cooperación dejen de hoy para mañana de existir. ¿Se vive así en estos momentos en Cuba? Te pregunto a ti porque sé que conoces bien Cuba. Sí, como no, Ursula, mira, yo no creo que haya ese temor ahora en Cuba, porque Cuba forma parte de la comunidad latinoamericana. Cuba hoy día es miembro en casi todas las alianzas regionales, desde el CELAC hasta el Grupo de Río. Por eso creo que, claro, hay una fuerte cooperación entre Cuba y Venezuela que tiene sobre todo que ver con el contrato de cooperación petróleo contra médicos, ¿no? Sí, 40.000 médicos claro, cubanos en Venezuela. Claro, porque ningún médico, el 60% del petróleo ningún médico venezolano quería trabajar en los barrios, porque los médicos venezolanos casi todos son de la clase alta, pero eso es otro tema. Entonces, sí hay una fuerte cooperación, pero Cuba hoy día no solamente depende de Venezuela, sino Cuba tiene contratos con muchos estados latinoamericanos e incluso estados africanos y de Asia. Pero en gran medida sí depende de Venezuela, me temo. Quizás yo quisiera vincular las dos intervenciones aquí, es cuando hablábamos del tema de la orfandad en términos de la pérdida del líder carismático, pero esa orfandad metafórica del líder va a comenzar a manifestarse sobre todo en el momento en que la crisis venezolana, que ya está comenzando a mostrarse con fuerzas, acaban de hacer una devaluación de la moneda de un 46%, en el momento en que esa orfandad comience a manifestarse en términos financieros, creo que comenzaremos a ver y a extrañar
al Chávez redentor que pudo financiar buena parte de todos estos proyectos, que pudo financiar un proyecto de integración en el ámbito comunicacional como Telesur, que pudo financiar Petrocaribe, que es un ámbito fundamental de la política exterior venezolana, de la misma manera del ALBA, y igual, y ahí voy a diferir un poco, el que pudo financiar buena parte de los acuerdos internacionales que son absolutamente opacos y los cuales ningún venezolano sabe ni puede acceder en ninguna parte cuáles son esos acuerdos y cuáles son los montos. Distintos investigadores y analistas hablan de que pueden estar entre 5 y 10 mil millones de dólares en el exclusivo caso cubano, y que son prácticamente la mitad del financiamiento cubano internacional, de los ingresos cubanos internacionales. Así que yo creo que sí había mucho temor en Cuba. Creo que el papel preponderante que asumió el gobierno cubano en los últimos meses tiene mucho que ver con ese temor. Quienes leemos regularmente la prensa y revisamos la prensa cubana y los movimientos que estaban allá adentro, se sentía mucho el temor por un posible futuro periodo especial en el caso de una desaparición de la asistencia venezolana. No quisiera caer en el tema, pero quizás hay que decir que la presencia de los médicos cubanos tiene que ver con unos programas de asistencia e intercambio que van más allá del hecho de entender que los médicos venezolanos eran de clase alta. Eso es pensar que que Venezuela es una Suiza donde toda la medicina pertenece a la clase alta y que la medicina venezolana, como el resto de los profesionales universitarios, surgen de las clases medias, medias bajas, medias altas, como en todo el resto de América Latina, las clases profesionales. Es decir, esos programas tienen otro componente muy importante y es el componente político. Fueron explicados incluso por el mismo Chávez. Hay un libro muy famoso de Marta Harnecker, cuando se hizo una evaluación de estos programas y Chávez explicaba cómo en el marco del referéndum revocatorio que llamó la oposición, se vieron en la urgencia de generar unos programas porque más allá de la reforma constitucional no había otros logros que mostrar. Y de allí surge la misión Barrio Adentro. Ya había médicos venezolanos trabajando allí, pero hay que decir otra cosa, ningún médico venezolano querría trabajar en las condiciones en que trabaja un médico cubano, y eso lo sabemos todos los profesionales hoy. No lo querría tampoco un médico alemán, un profesional alemán, trabajar en condiciones, hay que decirlo claramente, de semiesclavitud. Es decir, esto ya ha sido estudiado por las ciencias sociales. De cada $100 que el gobierno venezolano paga al gobierno cubano por la presencia no solo de médicos, hay profesionales en distintas áreas en Venezuela, $4 van al médico cubano. Claro, para un especialista cubano es incluso mucho más útil estar en Venezuela en ese momento que estar en Cuba, porque aún ese poco dinero que él recibe en Venezuela es mucho más útil como remesa para su país. E incluso, como también lo hemos visto mucho en Venezuela, esa presencia allí le permite servir como puente, muchos de ellos lo han hecho para migrar a otras naciones, ¿no? Es decir, Colombia, vía Colombia, el flujo migratorio Cuba, Venezuela, Colombia, Estados Unidos se ha activado radicalmente a partir de estos programas. Ya estamos de lleno en el tema y Cuba evidentemente es tema también polarizante. ¿Qué vas a decir? No, claro, es que un convenio como el convenio entre Cuba y Venezuela, Manuel, siempre tiene un componente político, claro. Pero hay que recordar también que el presidente Chávez en aquel tiempo hizo un llamado a los médicos venezolanos para que trabajen en los barrios. ¿Y cuántos han querido trabajar ahí? Como 10, 20, ¿no? Claro, o sea, no era posible desarrollar el... No vamos a meter en los detalles solamente de los médicos cubanos, a la que querías decir. Rápidamente, no era posible desarrollar el programa de Barrio Adentro sin los médicos cubanos. Ahora, me parece un poco fuerte lo de semi-esclavitud, eso tendríamos que verlo más, pero igual no voy a entrar, en detalle. Ahora, algo así interesante del caso de la relación con Cuba y Venezuela es que nosotros observamos y vemos que Cuba, a través de la mano de Venezuela, nuevamente reflota como un actor importante para la región latinoamericana. Es a través de, no solamente del ALBA, que es un grupo pequeño de integración regional, sino que también se integra y se crea a través del CELAC. Sí. Es Cuba quien recibe a Chávez, hace todo el tratamiento médico, y al final el quien dice, bueno, esta persona puede entrar a visitar a Chávez o este no, se recibe este presidente o este otro no. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuevamente a través de la mano de Chávez los hermanos Castro
tienen voz en la región. ¿Y esos proyectos de integración regional que comentabas ahora, como el ALBA y demás, tienen posibilidades de seguir adelante ahora sin la figura de Chávez? ¿Puede un Correa, puede un Morales heredar precisamente ese liderazgo o más bien no? Nosotros ahí tendríamos que diferenciar, bueno, entre qué es posible la capacidad económica para realmente mantener esos proyectos y el tema de los liderazgos. Obviamente va a hacer falta el liderazgo de Chávez. Sin embargo, eso puede ser que no inhabilite que estos procesos de integración regional se mantengan en el tiempo, porque hay ahí toda una institucionalidad que se ha desarrollado. Sin embargo, nos vamos a encontrar con el problema de la capacidad económica, porque si nosotros recordamos, este año se empiezan a cumplir los créditos que otorgó por 5 años atrás China a Venezuela. Esos son créditos que ya se pagaron. Se vendió eso fue uno de los errores, que se vendió el petróleo a 25 a futuro por 25 dólares, mientras que ahora tenemos los precios a más de 100 dólares el barril. Entonces, bueno, eso fue un mal negocio, se aprovechó el dinero y ahora quien sea presidente, bueno, va a tener que hacerse cargo de esa factura. O sea, ¿qué quiero decir? Hay muchas cosas positivas dentro del modelo de integración regional, pero también se hicieron errores de no pensar más a largo plazo para sostener esos modelos. La economía venezolana va a repercutir en el gran reto, hablando de la economía, Úrsula, ¿no? Enseguida pasamos a los retos que va a tener el sucesor de Hugo Chávez, pero antes me gustaría mostrarles un vídeo que hemos preparado precisamente sobre ese vacío político en Venezuela y cómo va a afectar al resto de la región. Vean. La muerte del caudillo de Venezuela deja al país ante un preocupante vacío político. Se espera que le sucedan o bien su cercano colaborador, el vicepresidente Nicolás Maduro, o su rival y líder de la oposición, Enrique Capriles. La ausencia de Chávez se hará sentir también en la política internacional. Su actuación fue determinante para reforzar la unión entre los países latinoamericanos. Aliándose con Irán y otros adversarios de Washington, se convirtió en una espina permanente para los Estados Unidos. A pesar de esto, Venezuela sigue estando entre los 4 principales exportadores de petróleo a Estados Unidos. Barack Obama ha afirmado que espera mejorar las relaciones con el próximo líder de Venezuela. Unas relaciones que no pasan por su mejor momento, las de Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, las relaciones económicas son muy fuertes y muy importantes. ¿Cambiará ahora la estrategia precisamente de Venezuela con Estados Unidos, o de Estados Unidos, mejor dicho, con Venezuela? Bueno, ahí nosotros tenemos que diferenciar 2 niveles en las relaciones de Estados Unidos, y ya se ha dicho esto muchas veces, de Estados Unidos con Venezuela. Tenemos el discurso duro contra el imperialismo yanqui, pero por otra parte tenemos que la necesidad, exacto, de exportación de petróleo, y sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, Estados Unidos. Ahora, lo que yo veo que viene a futuro dentro de esa relación, que vamos a ver una relación mucho más pragmática. Probablemente el discurso se va a seguir manteniendo a través de Maduro, porque necesitamos un enemigo externo, pero en la práctica va a tener que haber más acercamiento entre las economías. Venezuela está en un momento que necesita de inversión. Y esto ya se mostró con la última reunión que tuvieron, no recuerdo si diciembre, enero. Se reunieron altos oficiales de Estados Unidos con altos oficiales de Venezuela. Eso fue reconocido por Maduro, y esto nos está indicando un poco el camino que va a tomar entonces esa relación. Una relación pragmática que ambos se necesitan, tal vez uno más que el otro, pero ahí es algo que... Hay cerca de 500 empresas estadounidenses en Venezuela, o sea que a Estados Unidos también le interesa muchísimo una Venezuela estable, ¿no? A lo mejor quizás también por eso, pese a todo, no se han comportado con Chávez como con Castro. Quiero decir que pese a todo le han dejado hacer estos últimos 15 años, ¿no? Sí, no sé exactamente cuál es el número de las empresas, pero lo fundamental y para lo cual hay que entender el tema venezolano es el petróleo. El eje de las relaciones comerciales de Venezuela con el resto del mundo pasan fundamentalmente por el petróleo. La producción venezolana, en otros términos, el acero, el hierro jugó un rol importante en algún momento. Lamentablemente esas empresas, luego de 10 años de nacionalización y de experimentos de cogobierno y de autogestión, etcétera, han sido no muy positivos, para matizar un poco lo que me gustaría en verdad decir.
Pero en todo caso, el papel de Venezuela en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial pasa por el petróleo. Y en este sentido, lo que va a venir en el futuro y lo que podría suceder en términos de las relaciones internacionales tiene que ver con ese papel de Venezuela como suplidor seguro de fuentes de energía. Es lo que está ocurriendo, como Ana acaba de mencionar, con el caso de las relaciones con China, y lo que determina y lo que le da preponderancia a Venezuela en relación con los Estados Unidos y en relación con su política exterior como financista de unos acuerdos políticos sumamente interesantes desde la perspectiva de la visión sur-sur de lo que ha logrado Venezuela. Eso es algo bastante positivo que hay que reconocer de la política venezolana en los últimos años, pero que en términos de un pragmatismo quizás van a tener algunas movilizaciones. Es decir, la realidad económica venezolana va a sufrir unas transformaciones en los próximos meses y en los próximos años, y eso evidentemente va a repercutir en la capacidad de Venezuela para poder continuar financiando a mediano y largo plazo el petróleo que surte a Petrocaribe, el petróleo que ofrece a Cuba y el petróleo que ofrece también a otras naciones latinoamericanas. Pero claramente es una dependencia enorme del precio del petróleo. ¿Qué pasa si el precio del petróleo cae de manera fulminante? ¿Qué pasaría? No, bueno, si el precio del petróleo cae, Venezuela y otros estados petroleros van a tener menos ingreso, claro. Pero volviendo a lo que dijo Ana, muchas veces se presenta el discurso político, o sea, la relación política y la relación económica entre Venezuela y los Estados Unidos como una contradicción. Yo no lo veo así, porque claro que Venezuela siempre ha exportado su petróleo a los Estados Unidos y eso no lo puedes cambiar de un día al otro. Pero lo que el gobierno de Chávez y el gobierno bolivariano ha tratado de hacer es diversificar las relaciones económicas. Y también ha tratado de enfrentar un problema histórico de la economía venezolana, que es la dependencia del petróleo y que es, como consecuencia de ello, la falta de una producción industrial y una producción agraria. Y eso es el gran reto. Pero, Manuel, eso no es algo que en ese contexto no podemos echar la culpa al gobierno de Chávez. Eso es un resultado de una política económica mala de 40, 50 años. La particularidad, tú tienes mucha razón en lo que acabas de mencionar, la particularidad y la paradoja del caso venezolano y de la lectura que debe hacerse de la política venezolana de los últimos 3 lustros, es que el discurso bolivariano, partiendo de una idea de transformar esa realidad, en la praxis radicalizó dramáticamente la dependencia venezolana del petróleo. Y esa es constantemente la lectura que los cientistas y también el público debería intentar profundizarnos. Bueno, se trabaja regularmente en eso, intentar leer la distancia entre el discurso, entre los debates y entre la praxis. Y la realidad venezolana actual, al hacer un análisis económico, no es mi área específica, la economía, pero no tiene acceso a mucho material al respecto, es que Venezuela es hoy, luego de una década y media de un discurso diversificador, mucho más dependiente del petróleo. Es decir, las políticas económicas venezolanas que tendieron a afectar fundamentalmente a las élites económicas locales en aras de favorecer la independencia política del gobierno, fueron incrementando la dependencia de ese gobierno de las exportaciones petroleras. Y hoy el país es, como nunca, dependiente de los vaivenes de los precios del petróleo. Ahí difiere un poco. Estás hablando del balance, estamos haciendo ya claramente balance del chavismo de estos últimos 15 años. Comentas esa dependencia del petróleo como obviamente algo negativo, pero haciendo balance del chavismo también hay muchos datos positivos, como claramente hay la disminución de que por lo menos esos ingresos del petróleo quizás han llegado más a la población que antes, y probablemente tú ahí tienes algo que decir al respecto, ¿no? Bueno, claro, hay un balance positivo en la política social, pero volviendo al tema del petróleo y de la economía, yo no lo veo tan negativo, porque Venezuela hoy día tiene relaciones económicas con muchos más países latinoamericanos, y claro que puede seguir teniendo problemas seguramente también relaciones con los Estados Unidos.
Cuando yo le hice la primera entrevista al presidente Chávez, eso fue en el año 2000, aquí en Alemania, en su primera y única visita a ese país, él me dijo que él quisiera tener relaciones buenas con los Estados Unidos, pero el problema en la relación entre Venezuela y los Estados Unidos es la política imperialista de los Estados Unidos que sigue siendo practicando el gobierno de Obama. Y eso lo vimos ayer. Casi todos los gobiernos de América Latina y gobiernos de todo el mundo mandaron sus condolencias a Venezuela, al pueblo venezolano, al gobierno de Venezuela y a la familia de Chávez, menos el gobierno de Estados Unidos. De todas maneras, es difícil mantener buenas relaciones con un país cuando a su presidente le calificas de diablo. Todos sabemos que el lenguaje utilizado por... Eso fue el expresidente. Que el lenguaje utilizado por Chávez no era precisamente muy diplomático, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Hay que ser también bastante ingenuo en términos de la geopolítica internacional para pensar que el nuevo alineamiento venezolano hacia Rusia, hacia China, hacia Irán, no tiene que ver con el juego de la geopolítica. Es decir, pensar que Chávez intentó desmarcarse de los Estados Unidos para alinearse con China, en Rusia o con Irán, hablaba del desinterés y de la política, digamos, amplia y democrática de países como China, Rusia, Irán, etc. Es decir, hablamos de la geopolítica internacional y en este caso hablamos de ejes. De Alemania sobre Rusia, evidentemente, ¿no? También podemos hablar de la política europea en ese sentido. Es decir, no se puede seguir pensando en el estigma, o sea, podemos seguir hablando en el contexto de la Guerra Fría, del estigma del imperialismo norteamericano desde la perspectiva latinoamericana y pensar que hoy día Europa, China, Rusia, India o Brasil no juegan un papel preponderante en términos de la geopolítica internacional. Pero tenemos también lo que vimos en los últimos años en América Latina es el regreso también de los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay. Eso también forma parte de la historia, ¿no? Y sin embargo se puede hablar, yo creo... Y en Venezuela en 2002. El legado, precisamente el devenir político de América Latina ha sido mucho más calmado esta última década que quizás, y precisamente el avance de los movimientos de izquierdas o de los gobiernos de izquierdas, que quizás yo creo que a la hora de hacer balance, si algo positivo quizás ha logrado Chávez, pero ahí me podéis contradecir evidentemente, es esa integración regional que muchos en Venezuela y en otros países como Bolivia tienen la impresión de que Latinoamérica ha dejado de ser un poco el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? A mí me gustaría aclarar, cuando yo menciono esta división entre discurso y economía, eso es un hecho, no necesariamente indica una contradicción, o no quiero mencionar una contradicción al respecto. Ahora, evidentemente hay cambios positivos dentro de la región latinoamericana. Ahora, la política de diversificación de la economía, claro, fue en Venezuela, pero también es una política que la aplicó Brasil y muchos países latinoamericanos. Sí, claro. Eso fue una ola. Ahora, que algunos hubiesen sido más positivos o más exitosos que otros, bueno, eso es diferente. Ahora, también es relativo, yo no sé cuán más dependiente es Venezuela de su petróleo o no. Me parece que históricamente siempre Venezuela ha dependido de su petróleo y va a depender del petróleo. Si nosotros queremos desarrollar, o si en Venezuela se quiere desarrollar industria, bueno, eso toma a largo plazo. Eso tal vez es una de las críticas que sí, que habría que hacer luego Chávez. Probablemente hubo proyectos, hubo planes de desarrollar esas industrias, pero hasta este tiempo no sé. Son esos los retos más inmediatos, ¿no? Ese es el problema que también tiene un estado petrolero como Ecuador. Exacto. O otros estados. O sea, ¿no? Por eso digo, y eso creo que es importante mencionar, que eso es un problema histórico, eso es un problema que surgió en... Claro, que no pertenece al chavismo, sino que es parte de la economía, ¿no? O no chavismo, ahora mismo Venezuela tiene una serie de problemas graves, una inflación desbocada de casi el 20%, ¿no? Esa dependencia del petróleo, es decir, ¿cuál es el reto más inmediato que va a tener el sucesor de Hugo Chávez cuando llegue al poder, cuando se celebren elecciones y cuáles son los retos más inmediatos? Yo creo que evidentemente habrá dos. El primero, lograr mantener cohesionado la diversidad de grupos de los que hablábamos al comienzo del programa, forman parte del chavismo, de esas tendencias que se especula existen, etcétera, de las diversas tendencias al interior del chavismo en términos políticos y también de esas distintas tendencias que existen en términos sociales, de los grupos sociales, de la burocracia del Estado y de la propia burocracia del PSUV que se ha desarrollado en estos años. Es decir, poder
controlar ese aparato tal como lo controlaba Chávez, quien tenía la capacidad de, por ejemplo, de nombrar a todos los candidatos a gobernaciones del país, creo que no va a ser tan fácil ni para Maduro, ni para Jagua, ni para el que venga. Es decir, va a venir una fase de negociación muy seguramente en el que el PSUV, como lo fue el PRI en su momento, como lo fue el APRA, como lo fue el peronismo, va a mutar a algo que no sabemos qué será y donde van a jugar otras fuerzas distintas, todas las fuerzas que están allí, un factor muy preponderante. Y el segundo elemento, y termino muy rápido, evidentemente es el elemento económico. Hay que ver qué sucederá con la economía venezolana en los próximos meses, en el momento en que el Estado, el gobierno, se vea obligado a profundizar en los ajustes. Para todos los analistas económicos estuvo muy claro que la devaluación del 46% es insuficiente y se habla de un déficit aún superior a 20.000 millones de dólares. Así que esos ajustes van a seguir, van a tener que llevarse a cabo en el futuro y, por supuesto, esos ajustes pasan factura en términos políticos. Eso es la herencia también del punto fijismo, ¿no? Sí, muy brevemente ya como legado. Chávez realmente deja a un país menos pobre, pero también muy polarizado. ¿Crees que es un momento de reencuentro precisamente en Venezuela, a lo mejor de vencer esta polarización de la que no hemos hablado? Muy brevemente. Bueno, la oposición ha tenido un discurso bastante reconciliador en los últimos días, pero yo creo que la derecha y la oligarquía en Venezuela, la clase alta, se va a dar cuenta que Chávez, después de su fallecimiento, es inmortal y es invencible. Aquí lo tenemos que dejar por hoy. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes. Escríbanos, díganos su opinión a cuadriga@dw.de. Ya ven que realmente esto polariza, seguiremos hablando de ellos. Gracias por acompañarnos y hasta muy pronto.